Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Nosotros compartimos estas prédicas porque sabemos que esto nos ayuda para el crecimiento espiritual de nosotros, así como el de toda la iglesia. Por eso te invitamos a que por favor pongas mucha atención en el siguiente mensaje. El día jueves, los que estuvieron saben que hablamos acerca de un pasaje que nos habla acerca de evitar tener en nuestra vida nervios o estrés o preocupación por las cosas materiales. Leíamos en el Evangelio según San Mateo cómo el Señor Jesucristo, en palabras muy sencillas y fáciles de entender, decía cosas como: mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni hilan, ni trabajan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe? Nos alegra ver a todos. Después le vamos a dar la bienvenida a Araceli de una forma especial, pero ahora ya entré en el mensaje, ya ni marcha atrás. Entonces, al final de esas palabras tan bonitas sobre el afán y la ansiedad, viendo que a lo largo de la historia de la humanidad, las dos grandes preocupaciones del ser humano ha sido de qué voy a vivir, qué voy a vestir, qué voy a comer. Incluso se hicieron guerras que duraron años y se derramó mucha sangre y se mató a mucha gente simplemente por proteger o por tener un territorio donde había una serie de recursos que podían ayudarte a sobrevivir. Al final de ese discurso y esas palabras tremendamente sabias del Señor, el Señor termina diciendo ese versículo que yo creo que todos los creyentes, de tanto haberlo oído, ya se lo saben de memoria: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas o vendrán por añadidura. Bueno, si esto es así, ¿cuántos creen que esto es así? Bueno, si esto es así, que no tenemos que preocuparnos ni afanarnos ni por la comida ni por el vestido, porque si hacemos lo que él acaba de decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto que les acabo de enseñar vendrá por añadidura. Creo que es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros saber qué es el reino de Dios. Porque si hay que buscarlo como máxima prioridad en nuestra vida, busquémoslo. Y así no tendremos que estar preocupados si llego a fin de mes, si no llego a fin de mes, si puedo pagar, si no puedo pagar, si tengo trabajo, si tengo ropa, si estoy en el paro, si hace años que no me contratan. Bueno, si esto es así, funciona, y si son unas promesas del Señor Jesucristo extraordinarias, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Yo quiero saber cómo se busca el reino de Dios para que todas las demás cosas me vengan por añadidura. ¿A cuánto les interesa el tema? Bueno, gracias a Dios por estos 4. Preparé un mensaje específicamente para ustedes 4. Los demás tendrán que aguantarse. El reino de Dios o el reino de los cielos es lo mismo. Es lo mismo. A veces se emplea en un evangelio la frase el reino de Dios, y en otros evangelios se emplea el reino de los cielos. Realmente es un concepto nuevo. No vas a encontrar estas frases y esta enseñanza en lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento. Ningún profeta, ningún rey en el Antiguo Testamento habló del reino de los cielos o habló del reino de Dios. Como mucho, te hablaría del reino terrenal, de los reyes de Israel, de la monarquía que empezó con Saúl, pero que ya prácticamente no existe hace muchos siglos. Sin embargo, en la mentalidad de todo israelita, incluso en la época de Jesús, la restauración del reino terrenal estaba constantemente y permanentemente latente en su vida, en sus pensamientos. Prueba de ello que la última pregunta que los discípulos le hacen al Señor segundos antes de que se vaya, segundos antes de la ascensión y no volver a verlo nunca más, fue: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Ellos habían predicado acerca del reino de los cielos o del reino de Dios. No sé qué es lo que dirían, pero vamos a ver en esta tarde versículos donde el Señor les dijo: cuando ustedes vayan a predicar a las ciudades, a los pueblos, a las aldeas donde yo voy a ir después,
No prediquen cualquier cosa, ni compartan cualquier idea que les venga a la mente, sino prediquen y hablen del reino de los cielos, hablen del reino de Dios. Ahora vamos a ver en esta tarde algunas características, algunas responsabilidades y cosas muy interesantes acerca del reino de los cielos. Repito, ningún profeta habló jamás en estos términos. Ningún profeta utilizó esta frase cuando se dirigía a su audiencia. Ahora, para poder entender un poco esto del reino de los cielos o del reino de Dios, tenemos que situarnos un poco en el contexto de dónde dijo el Señor esto. El Señor Jesucristo era de origen judío, formaba parte de una de las tribus más importantes del pueblo de Israel, concretamente de la tribu de Judá. La tribu de Judá no era la tribu sacerdotal, ni era una tribu conocida por ser una tribu de cantantes o de profetas famosos, sino que la tribu de Judá era la que había recibido el cetro, es decir, sería la tribu de todas las que había que Dios escogió para que a través de esa tribu nacieran los reyes más importantes y sobre todo viniera el Mesías. El Mesías no podía ser un levita, no podía ser de la tribu de Neftalí o de Zabulón o de cualquier otra, sino que el Mesías tenía que estar entroncado con la casa de David, porque él era parte, y él formaba parte de la tribu de Judá. El cetro, la autoridad, la realeza la recibió Judá. Ni siquiera el primogénito del patriarca Jacob, sino Judá. Y Dios, a través del pueblo de Israel, que fue el único pueblo que Dios ha elegido, Dios jamás eligió a otro pueblo ni a ninguna otra nación más que a Israel. Dios le dio a este pueblo, digamos, una especie de constitución, de normas, de leyes, lo que llamamos la Torá, completamente diferente a todos los reinos y países que existían en aquel tiempo. Dije hace poco que generalmente cuando un rey moría, solía cambiar las leyes del antiguo rey que le había precedido. Prohibía cosas que el otro había, digamos, autorizado o viceversa. Sin embargo, el pueblo de Israel recibió una ley, unas instrucciones, unos mandamientos eternos. Da igual si era un rey como David, como Usías, Manasés, Saúl o quien fuera, las leyes del reino siempre eran las mismas, no cambiaban. Por eso les dije el otro día que uno de los reyes griegos mandó a que las leyes del pueblo de Israel se tradujeran al griego, porque él quería saber cómo es posible que después de tantos siglos y de tantos reyes, las leyes de esta gente, las leyes de este pueblo, de esta raza, no cambiaran. Eran siempre las mismas. Lo que Dios había pedido hacía 500 años, lo seguía pidiendo en la actualidad y lo seguiría pidiendo en el futuro. Y por eso conocemos a esa traducción del Antiguo Testamento como la Septuaginta, porque metió en 70 habitaciones de su palacio distintas a 70 sabios para que tradujeran sin verse las caras el uno al otro, para que no se copiaran, sino para que se pudiera comprobar que los 70 decían, escribían y traducían lo mismo. Y se conoce esa primera traducción de la Biblia, del hebreo al griego, el Antiguo Testamento, como la Septuaginta, la primera vez en la historia que se tradujo la Biblia a otro idioma. Porque él quería saber por qué esas leyes nunca cambiaban. En el Salmo 19 dice que la ley de Dios, las instrucciones de Dios son eternas, convierten el alma, hacen sabio al sencillo, alumbran los ojos y permanecen para siempre. Cuando el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, también lógicamente se estaba refiriendo a todo lo que se había escrito y revelado a lo largo de la historia. Nosotros tenemos el privilegio de poder tener una escritura en nuestro propio idioma. La Biblia se ha traducido a cientos y a miles de idiomas, pero en aquellos tiempos no se tenía acceso a las escrituras. La gente no tenía la Biblia escrita en su propio idioma, sino que tenían que ir al templo, a la sinagoga y a ciertos y determinados lugares para poder escuchar la escritura, porque era prácticamente imposible que una persona del pueblo común y llana pudiera tener ejemplares, pergaminos, escritos de la palabra de Dios. Y con ese pueblo Dios se relacionó de una forma, digamos, nacional,
Había una especie de élite o de casta que eran los reyes, los profetas, los sacerdotes o en algunas ocasiones los jueces, que eran los únicos que tenían acceso a recibir la revelación divina. Era una relación de tipo nacional y sobre todo había un representante de todo el pueblo que se llamaba el Cohen Gadol, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, que podía entrar una vez al año al lugar más sagrado donde habitaba, donde moraba Dios, que era en el famoso lugar santísimo. Y una vez al año este hombre oraba y pedía para que Dios bendijera a todo el pueblo y al mismo tiempo si recibía alguna palabra, alguna revelación, él salía y se la transmitía al pueblo. Y cuando salía levantaba sus manos y bendecía al pueblo hasta el próximo año. Y vemos que era un pueblo realmente privilegiado. Ellos sabían perfectamente la voluntad de Dios, sabían lo que Dios quería y lo que Dios no quería. No es que siempre le obedecieran, pero ellos sabían que a través del profeta y a través de la palabra escrita, ellos podían saber en todo momento cuál era la voluntad de Dios. Si había que hacer un sacrificio por la mañana o por la tarde, cómo se tenía que tratar a las viudas, a los extranjeros, cómo se tenía que plantar, cosechar, cómo se tenía que criar a los animales, cómo tenía que vivir un hombre casado, una mujer viuda, una chica soltera. Todo estaba estipulado en la Torá, en la ley de Dios. Y durante siglos fue así. Sin embargo, cuando hablamos del reino de Dios, es algo mucho más amplio. Es algo mucho más vasto que lo que estamos hablando acerca del pueblo de Israel. Porque lo que Dios siempre quiso tener fue una relación personal con cada individuo, con cada persona. La primera vez que vemos a Dios hablando y haciendo algo, gracias al Señor tenemos ese registro, lo vemos en el libro del Génesis, donde vemos que Dios comienza a crear un montón de cosas, pero uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué crea tantas estrellas y sol y planeta y animales y plantas? ¿Para qué? Al final entendemos para qué y por qué. Porque Dios iba a poner a su criatura favorita, al hombre, como guardián y protector de toda aquella creación que Dios le había dado. Y lo pone en el lugar más hermoso. Lo pone en un lugar donde no le faltaba absolutamente de nada. El hombre era totalmente feliz, estaba plenamente realizado. Con las fieras del campo no había ningún problema porque ni siquiera tenían esa fiereza que después tuvieron. Podía comer todo cuanto quisiera, no tenía calor, no tenía frío, era un hombre feliz, completo, en armonía con sí mismo y con el Creador y con la creación. ¿Por qué? Porque estaba bajo el amparo, estaba bajo el paraguas, estaba bajo la soberanía, bajo el gobierno de Dios. Pero llegó un momento cuando el hombre decide salirse del gobierno de Dios. Porque dicho sea de paso, cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de poder revelarse. Si no lo hubiera creado con la capacidad de revelarse, hubiera creado un robot, hubiera creado un ser imposible de rebelarse contra su creador. Pero la perfección implica capacidad de tomar decisiones, lo que llamamos libre albedrío. Y el hombre decidió prestar más atención a las ofertas del enemigo de Dios, que es el representante del reino de las tinieblas, en otras palabras, Satanás, que obedecer y seguir y acatar las leyes del reino que en aquel momento imperaban. Y desde ese momento hasta el día que Cristo muere en la cruz, allí en Jerusalén, el hombre ha vivido a su aire y a su manera. Algunos aceptaban la ley, pero la inmensa mayoría se desviaron. Comenzaron crímenes, asesinatos, violaciones, secuestros, guerras, todo tipo de epidemias, de enfermedades, de injusticias, pueblo contra pueblo, nación contra nación, hijos contra padres, padres contra hijos. Comenzaron a diseñar cosas que no tenían ningún sentido ni ninguna razón de ser. No había ningún respaldo divino en aquella obra, en aquella megaestructura faraónica que era nada más y nada menos que llegar a la presencia de Dios, ladrillo tras ladrillo, piedra tras piedra, una especie de sigurat, de observatorio, ¿verdad? Para poder llegar a la presencia de Dios y demostrarle que ellos podían llegar a Dios a su manera. No tenía ningún sentido aquello. Y comenzaron a hacer todo tipo de inventos raros y extraños y comenzaron a quebrar todo el gobierno de Dios. Y digamos que se pusieron bajo la cobertura del gobierno del enemigo de Dios, es decir, de Satanás. Y por eso podemos ver que al poco tiempo, después de la creación, cuando todavía podían ver las caras y el rostro y la vida de Adán y Eva, porque vivieron muchísimo tiempo, a pesar de que sabían que ni él ni ella
habían nacido de una relación humana como todos los seres humanos, sino por creación directa, intervención directa de las manos del Creador. Ellos seguían tratando de llevarle la contraria a Dios. Y Dios decía una cosa, y hasta uno de sus propios hijos, criado en un ambiente donde ellos sabían perfectamente que hacía muy poco tiempo habían podido hablar con Dios personalmente y pasear con Dios y tener comunión con Dios, uno de sus propios hijos desafía a Dios en su propia cara e intenta acercarse a Dios de una forma diferente según lo que a él le parece y no según lo que Dios ha establecido. Y a lo largo de la historia, a través de los profetas, a través de los reyes, a través de los sacerdotes, Dios siempre trató de que el hombre interiorizara y comprendiera de que Dios, no sabemos por qué, ha decidido unilateralmente predestinar a la raza humana para convertirla no en sus siervos, ni en sus vasallos, ni en sus esclavos, sino en sus hijos. Pero el hombre quería vivir su vida a su manera, el hombre quería vivir a su aire, pero cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 17, nos dice algo increíble. ¿Cuál fue el primer mensaje? ¿Cuál fue las primeras palabras? Cuando sale del desierto después de un ayuno prolongado de 40 días, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El hombre se distanció, el hombre se alejó, el hombre se fue de la presencia de Dios, pero Jesús dice, pero ahora las cosas son diferentes. Ahora el reino se ha acercado a vosotros. Y eso era algo tremendamente revolucionario, porque eso de que el reino se había acercado a la raza humana, eso jamás nadie lo había enseñado, ni siquiera sabía en lo que consistía. Y cuando en una ocasión el Señor Jesucristo se sube a lo alto de una montaña muy famosa en el norte de Israel, que se conoce hoy en día como el Monte de las Beatitudes, Él comienza desde allí a darle una serie de normas, de leyes y de estatutos al pueblo. Y una de las cosas que le enseña a los que quieren formar parte de su reino es a orar correctamente. No orar repitiendo frases inventadas o escritas por otros seres humanos, frases de memoria sin ningún sentido que ya se dicen sin saber ni sentir lo que estás diciendo, sino que Él les enseña, les da una base, una oración modelo que todos la conocemos creo que de memoria y se llama el famoso Padre Nuestro. Y allí en el Evangelio de Mateo, por ahí por el capítulo 6, versículo 9, el Señor le dice a sus discípulos y a todos y a cada uno de nosotros, ustedes, vosotros, cuando oren, oren así. Escucha, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Te das cuenta? Venga tu reino. Y una de las características del reino de Dios es que no se va a hacer mi voluntad, sino la tuya. Por eso dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Os dais cuenta? Así que en la oración del Padre Nuestro, el hombre puede pedir que el gobierno, la autoridad, la cobertura, el reino de Dios venga a nuestra vida y volver a ponernos bajo la cobertura y bajo la autoridad del reino de Dios. Y se van a dar cuenta de que Jesús durante su ministerio dio muchísimas parábolas. Les voy a pedir que si quieren y les interesa el tema, lean en esta semana tranquilamente el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Van a encontrar un montón de parábolas. Parábolas, ejemplos, la semilla, las ovejas, el sembrador, la red, las ovejas, los árboles, tantas y tantas cosas, elementos conocidos por la audiencia, los empleaba para hablar de conceptos profundos acerca de lo que es el reino, porque el reino descubre, el reino explica, las parábolas, explican y descubren lo que es el reino de Dios, y en cada una de las parábolas puedes ver en lo que verdaderamente consiste el reino. Pero ¿y cómo son la gente del reino? Mira, es como si le hubieran sacado
permíteme la expresión, una especie de radiografía de Cristo, de su carácter. En estos días habéis estado hablando de carácter y compromiso y personalidad y temperamentos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo era Cristo como persona? Y ahí en el Sermón del Monte, en las famosas bienaventuranzas, puedes encontrar cómo era, cómo sentía Cristo. Hace muchos años alguien me regaló un libro que se llamaba La mente renovada. Y había varios elementos que destacaban en el libro y uno de ellos decía, deberíamos con el paso del tiempo llegar a pensar como Cristo pensaba, llegar a sentir como Cristo sentía, llegar a hablar como Cristo hablaba. Y es que en las bienaventuranzas encontramos cómo deberían de ser los que hemos decidido libre y voluntariamente volver a ponernos bajo el reino, bajo el amparo, bajo la cobertura del gobierno de Dios. Allí en las bienaventuranzas lo pueden ver. Y en el Sermón del Monte, así como el Señor les dio una especie de constitución a Israel, que es la famosa ley, la famosa Torá, 613 mandamientos, madre mía, imposible prácticamente de cumplir. El Señor se sube a un monte y Él, en alta voz, comienza a dar un mensaje extraordinario, Mateo 5, 6 y 7, que yo lo he llamado, más que el Sermón del Monte, la constitución del reino de los cielos. Y ahí encuentras cómo uno tiene que orar y cómo tienes que comportarte cuando decidas ayunar y cómo tienes que dar y cómo tienes que comportarte cuando te insulten, cuando te blasfemen, cómo tienes que comportarte con el que te ama y con el que te odia. Y da unas instrucciones tremendas acerca de tu vida interna y de tu vida externa en Mateo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte o en la constitución del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, es el gobierno de Dios. Es el gobierno de Dios, es vivir como Él quiere que vivamos, como Él quería que viviera Adán y Moisés y Abraham y David, pero que lamentablemente el hombre decidió salir del amparo de Dios. Y por eso dice Isaías de una forma muy gráfica y muy interesante que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Es decir, no solamente los gentiles, los que no tenían la instrucción, los que no tenían la revelación de la palabra escrita de Dios, vivieron como auténticos salvajes, peor que animales, sino que incluso el pueblo de Israel llegó a menospreciar la palabra de Dios. Y dice que llegaron a tener más ídolos que ciudades en el país. Y no solamente las tribus del norte, sino también las tribus del sur. Y vemos que al final todo se echó a perder. No una vez, hasta 2 veces. El templo, el centro religioso de la época, donde el hombre podía conectarse, volver a unirse al gobierno de Dios, fue destruido en varias ocasiones. Y todo fue realmente un fracaso. Y hasta el día de hoy anhelan y sueñan y sufren porque no tienen ese punto, ese nexo. Pero gloria al Señor que no necesitamos de un edificio, no necesitamos de una sede donde tenemos que reunirnos todos los que creemos en Dios, sino que ahora Él ha decidido que si nos queremos poner otra vez bajo el gobierno, bajo la protección de Dios, Él convierte tu cuerpo, Él convierte tu vida, tu misma existencia en morada permanente de Él, templo del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que podemos llegar a ser. ¿Cuántos dicen amén? Así que el gobierno de Dios es eso, estar bajo su cobertura, estar bajo su protección. Claro, los discípulos creían que no iban a ser felices hasta que el imperio opresor, en este caso Roma, fuera derrotado, humillado y nuevamente Israel tuviera su rey, su monarquía, su palacio, pero se equivocaban. ¿Cuántos reyes tuvo Israel? ¿Cuántos reyes tuvieron? Y la inmensa mayoría, ustedes pueden leer la historia de los reyes tanto de Israel como de Judá, la inmensa mayoría fueron un auténtico desastre. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y ahí murió. Y entraba otro, y en vez de decir, bueno, yo no voy a imitar al que me ha precedido, no voy a imitar a mi padre, a mi abuelo, pues resulta que dice que a veces era peor el que entraba que el que había salido. Y contados con los dedos de una mano, los reyes que volvían al Señor, los reyes que pedían perdón, los reyes que se ponían bajo el gobierno de Dios, la inmensa mayoría, un auténtico desastre. El que no adoraba a Baal, adoraba a Moloc. El que no se subía a lo alto de una montaña, a los lugares altos y adoraba al Señor. El que no hacía pasar a su hijo por el fuego. Un auténtico desastre.
Cuando ellos tenían que haber marcado una diferencia y tenían que haber contrarrestado el reino de las tinieblas que en aquel momento gobernaba. Pero sabemos que les faltaba un elemento fundamental y era el poder del Espíritu Santo que mora en el corazón de todos los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que en esta noche veamos en Hechos capítulo 1, el versículo 6, Hechos capítulo 1, verso 6, cómo los discípulos del Señor Jesucristo, como buenos judíos, esperaban, soñaban la restauración del reino. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo han visto morir, lo han visto resucitado, lo han visto haciendo milagros, proezas y maravillas. Lo han oído durante 3 años permanentemente, noche y día, pero siguen todavía con la preocupación como buenos israelitas. ¿Nos vas a restaurar el reino? Por fin Pilato va a abandonar el cargo y se va a ir a su tierra, a Roma, y nos van a dejar los romanos en paz. Sin embargo, el Señor Jesucristo no les ríe la gracia, ni les responde como a ellos les hubiera gustado recibir la respuesta de los labios del Señor, sino que les dice algo que los desbarató. Y le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos que mi Padre puso en su sola potestad. Como diciendo, a ustedes lo último que les debe de preocupar es la restauración de un reino terrenal. No estamos para esto. Porque una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo, y lo vamos a leer, Juan 18:36, algo muy interesante a tener en cuenta cuando hablamos de este tema, y es lo siguiente. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Los reinos, los imperios se levantan y caen. Pueden llegar a ser vencidos por otros imperios más fuertes o poderosos que ellos. Sin embargo, el reino de Dios es un reino que no sufrirá ninguna pérdida. El rey del reino nunca morirá y por consiguiente el reino no se extinguirá. El reino de Dios está a prueba de cualquier tipo de ataques, de críticas o de calumnia. El reino del Señor dice que es un reino sempiterno, es un reino eterno. No es como Nabucodonosor, que tuvo su día de gloria y cayó, o como Ciro, o como Faraón, sino que el reino del Señor es eterno. Porque el reino del Señor no es de este mundo, aunque dice la Biblia que ya está en este mundo, no plenamente, digamos, introducido, pero ya está en este mundo. Lucas 17:21, corrían peligro de pena de muerte. Sin embargo, bajo el reino de Dios, con la venida del Señor Jesucristo, se amplía el radio de acción. Ya no es solo para Israel, sino que ahora Él dice: id por todo el mundo. No dice ir por todo Israel y ya está. Claro, al principio les da una especie de plan de acción. Ir a Jerusalén, después ir a Samaria, después recorrer Judea y finalmente hasta lo último de la tierra. Cosa que no les cabía en la cabeza. Porque ellos pensaban que los gentiles, los que no eran judíos, no tenían acceso a las promesas. No tenían ninguna posibilidad, ninguna esperanza, hablando claro, de que pudieran conectarse con el rey. Algunos se hacían prosélitos, es decir, se convertían al judaísmo. En el caso del varón, lo primero que le hacían era circuncidarlo. Y tenía que vivir, comportarse, hablar y vestirse y practicar todo lo que un judío practicaba. Pero en el Evangelio no se intenta cambiar al hombre por fuera, sino se intenta cambiar al hombre por dentro. Y el único que puede cambiar al hombre por dentro es la palabra de Dios y su presencia en nuestros corazones. Se amplía el radio de acción, pero también se amplía la audiencia. ¿Se acuerdan que hay momentos en los que el Señor Jesucristo le decía a gentiles, a personas tremendamente necesitadas, que venían en busca de ayuda? No está bien, en este momento no está bien, no es correcto. Estaría rompiendo la norma, el patrón, el tiempo, si yo cogiera el pan de los hijos y se lo diera a un perro como tú. Y entonces aquella mujer le contestó: sí, Señor, tienes razón, es así, pero también los perros tenemos derecho a comer, aunque sean las migajas que caen de la mesa de sus señores, de sus amos. Jesús mandó a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
En muy pocas ocasiones gentiles, no judíos, tuvieron acceso a estar con Cristo. Aunque dice que en una ocasión unos griegos vinieron a buscarlo, y aunque algunos centuriones romanos le pidieron algún favor de vez en cuando, aunque ellos sabían que ni siquiera podían tener el privilegio de llevarse a un judío tan famoso y tan poderoso como el Señor Jesucristo. Por eso aquel centurión dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la orden, di la palabra, porque yo sé que no tengo acceso a todo eso. Fijaros que aquel etíope eunuco que venía de Etiopía, sentado en su carro tratando de adorar a Dios, leía, tuvo que aprender a leer hebreo porque todas las escrituras estaban en hebreo en aquel tiempo. Dice: yo leo pero no entiendo absolutamente nada. Se habría gastado una fortuna en el pergamino. Es uno de los pergaminos más grandes que existe del Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Y curiosamente venía leyendo el capítulo clave del libro, el 53, los sufrimientos del siervo de Dios, del Mesías. Y Felipe le dice: pero tú lees lo que tú entiendes lo que estás leyendo. Y él le dijo: si alguien no me lo explica, es imposible que yo pueda entender esto. No sé si está hablando de sí mismo, si está hablando en primera persona, si está describiendo los sufrimientos de otra persona. Y ahí se tiene que subir Felipe al carro de un etíope, porque el pobrecito no entiende absolutamente nada. Así que ellos no entendían, no les cabía en la cabeza que gente que no era de su raza, de su etnia, de su tribu, que no fueran judíos, pudieran tener acceso a las escrituras y a conocer y a experimentar a Dios. No lo entendían. Pero con la gracia, con el evangelio, el radio se amplía, la audiencia se amplía y también los requisitos. Porque uno de los requisitos del evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y bautizaos en su nombre para que podáis ser salvos. Y en el Antiguo Testamento a nadie se le exigía que fuera bautizado. Por eso el hecho de bautizarse de adulto, bautizarse de mayor, es la señal externa de que yo he entendido el evangelio de la gracia, de que yo he nacido de nuevo, de que Cristo es mi Señor. Y por eso se bautizaban de adulto públicamente, delante de los judíos, delante de grandes audiencias, para que pudiera la gente entender de que ahora sí seguirían toda la vida lógicamente siendo judíos, probablemente seguirían yendo a la sinagoga, pero ahora aparte de la ley también se ha manifestado la gracia del Señor a través del evangelio de Jesucristo. Así que lo que Dios quiere es que vivamos según las nuevas reglas del reino, que no anulan totalmente lo que había dicho, sino que lo amplifican más todavía. Vivir según las reglas del reino, Mateo 5, 6 y 7. Dar a conocer el reino. Fijaros que hay un profeta de Dios, no es un recién convertido, no es un niño que pasaba por la calle y se le dice que haga algo y después se revela y no lo hace. No. Al más ungido, al que más sabe de Dios, al que más conoce las escrituras, se le pide que se vaya al extranjero a predicarle la palabra a una nación gentil y se niega a hacerlo, no quiere. ¿Y cómo puede ser que un profeta, un siervo de Dios, un hombre que se dedica desde que se levanta hasta que se acuesta a predicar la palabra, a intentar llevar a la gente lo más cerca de Dios, cómo es posible que el profeta se rebele contra Dios? Vemos muchas veces que el pueblo se rebelaba contra Dios y el pueblo se rebelaba contra los profetas, pero nunca, no era lo normal que el profeta se rebelara en contra de Dios. Eso no es normal. Generalmente el profeta era el que sufría, el que lloraba, el que lo pasaba mal porque veía que el pueblo pasaba de todo. Pero ahora en este caso es al revés. Ahora es el profeta el que dice no. Ahora es el profeta el que se niega a poner en práctica la voluntad de Dios. Y dice que se montó en un barco huyendo de la presencia de Dios en dirección contraria. Eso es algo totalmente, es un disparate. Pero ahí veis cómo él no le cabía en la cabeza que gente que no eran judíos, gente que practicaban cosas tremendas, gente que no tenía conocimiento de la palabra de Dios, tuvieran la opción de arrepentirse, de ser perdonados y de comenzar a conocer a Dios. Y por eso él pelea, y por eso él prefiere que lo tiren por la borda y que se muera ahogado antes de dar su brazo a torcer, porque no quiere ir. Tampoco Pedro quería ir. El Señor les tuvo que mostrar en una serie de visiones en un lienzo, ¿os acordáis? Allí en Jope, en Jaffa, en la casa de un tal Simón el curtidor. Pedro, ¿tienes hambre? Pues hijo, levántate, mata y come. Y él dice: pero es que yo soy judío. Yo tengo una lista aquí en mi cabeza interiorizada de lo que puedo y de lo que no puedo comer.
Yo como judío no puedo ir al campo y matar cualquier animal y comérmelo, aunque tenga hambre. Hay un libro muy bonito de la historia de unas hermanas que se llaman las famosas hermanas Touza, que durante la Segunda Guerra Mundial en un pueblo de Galicia llamado Rivadavia se encargaban de ocultar judíos y después los metían por el río Miño y así ya se iban a Portugal y de Portugal a América y salvaron a cientos, a miles de judíos de ser exterminados en la Segunda Guerra Mundial. Y en el libro hay un capítulo, hay una anécdota de cómo estaban un día en el sótano de su casa escondidos una familia de judíos y había hambre, había miseria. La CSS estaba por España y por Europa buscando judíos para matarlos, mandarlos a los campos de exterminio. Y estas hermanas gallegas prepararon la única comida que tenían en casa, un pulpo a la gallega. Y bajaron al sótano y le dijeron a la familia, esto lo hemos preparado para ustedes. Y en el libro ellos dicen, pues lo sentimos muchísimo, nosotros no podemos comer pulpo, porque la Biblia lo prohíbe. Y no comieron esa noche y pasaron hambre. Así era Pedro, un hombre que sabía perfectamente, eso yo no lo puedo comer. Es que está muy rico, sí, no te digo que no, pero yo no puedo comer estos animales porque no cumplen con este requisito. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, tú no lo puedes llamar inmundo. Él no entendía que aquello era algo mucho más que un animal, que detrás de ese mensaje, de esa visión, había un mensaje que él tenía que captar, porque él decía, bueno, judíos somos limpios, como animales limpios y animales inmundos. Los judíos somos limpios, conocedores de la palabra, sabemos la historia bíblica, sabemos quién creó el universo, sabemos la historia de los profetas, sabemos cómo se escribió la escritura, sabemos los reyes, sabemos que vendrá el Mesías, pero los gentiles son inmundos, son perros, son goyín, son animales, porque no conocen la verdad. Y el Señor lo que quería es que él abriera su mente y que fuera capaz de aprovechar las oportunidades que se le estaban presentando. Nada más y nada menos que una casa entera, llena probablemente de docenas o de centenares de personas, que las había invitado la autoridad de Cesarea la Marítima. Cornelio, dice, un ángel se me presentó el otro día mientras oraba y me dijo cosas tremendas. Dice que ha oído mi oración. Fíjate, eso ya rompe esquemas. Dios ha oído mis oraciones. Dios ha visto mis limosnas. Dios ha visto lo que le he dado a los pobres. Pero Dios también me pide que te mande a llamar. Y aquí estamos todos pendientes de ti, a ver qué es lo que nos tienes que decir. Y por eso cuando viene Pedro, después de 2 días, 3 días y medio de camino, este hombre se postra y lo quiere como casi como rendirle reverencia y pleitesía, y Pedro se lo impide, ¿verdad? Pero sin embargo Pedro, cuando empieza el discurso, en vez de decir yo estoy agradecido al Señor por esta puerta, por esta posibilidad de poder hablar a gentiles, ustedes que no saben nada del Señor, para mí es un honor y un privilegio el poder hablarles del Dios vivo y verdadero. Y al contrario, él dice, saben ustedes cuán abominable, qué mal me siento yo como judío estando entre ustedes perros gentiles. Muy sabio, por cierto. Y el Señor lo tiene que interrumpir y derrama su Espíritu Santo, y tienen la misma experiencia allí en Cesarea, romanos, gentiles, no judíos, no circuncidados, tienen la misma experiencia que tiempo atrás habían tenido los 120 santos judíos en el aposento alto. Y los que habían venido con Pedro decían, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos también reciban lo que nosotros hemos recibido? No puede ser. ¿Pero qué está pasando aquí? Y es que el Señor, con el reino de Dios que se ha acercado, lo que quiere es que todas las razas, tribus, pueblos y lenguas le conozcan a Él. No solamente un pueblecito que no llega ni al 1% de la población mundial como es Israel, sino que todas las naciones de la tierra le conozcan, le reciban, le adoren y se postren. ¿Y saben qué? Algún día, quieran o no quieran, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Todas las naciones. Amén. Amén. Así que nuestra primera obligación es vivir según las leyes del reino. Hay que conocerlas, porque si no, ¿cómo voy a vivir según las leyes del reino? ¿Dónde las puedo conocer? Mateo 5, 6 y 7. La constitución del reino de los cielos. Ahí está. Entonces yo no puedo orar, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú. No, Señor.
¿Por qué? Porque Mateo 5, 6 y 7 a usted le prohíben hacer esa oración. Entonces yo cuando voy a dar un diezmo, una ofrenda, una ayuda, no tengo que hacer tocar trompeta y que todo el mundo se entere. No, porque la Biblia dice que la mano derecha no tiene que enterarse de lo que da la mano izquierda, ni la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Entonces yo cuando ayuno no tengo que venir a la iglesia y decir, hermanos, por favor, oren por mí, que estoy ayunando. No, usted tiene que pasar desapercibido el día que haga eso, si es que lo quiere hacer. Y si no, mejor que no lo haga. Si no, va a estar pasando hambre sin necesidad. Y ahí habla del vocabulario, ahí habla de mi vida interna, de mi vida externa, las leyes del reino, vivirlas, conocerlas, vivirlas y aplicarlas a mi diario vivir. Dar a conocer el reino, porque el reino que impera de esa puerta para afuera, lamentablemente no es el reino de Dios. Es el reino de las tinieblas, cuyo líder, cuyo jefe es Satanás. Y la Biblia dice que el reino de las tinieblas tiene que ser contrarrestado, le tenemos que hacer guerra frontal y directa al reino de las tinieblas en el nombre de Cristo para que no avance. ¿Cuántos dicen amén? Hacerle la guerra para impedir que el reino de las tinieblas avance y se extienda por el mundo. Ahora, el reino de Dios, el reino de los cielos, se acercó. No se implantó, no se instauró 100%. Se acercó y está abierto para todo el que quiere formar parte de ese reino. Pero cuando el Señor venga por segunda vez, y hoy hemos recordado en este acto de la Santa Cena, la segunda venida de Cristo, es cuando definitivamente el reino de Dios, con Él a la cabeza, se va a instaurar y todo ojo le verá y todo el mundo verá que Él es el verdadero Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Si usted comienza a desgranar y a estudiar objetivamente cuál era el mensaje central de Cristo, usted se va a dar cuenta de que Cristo realmente su prioridad no era sanar enfermos. La prioridad de Cristo no era resucitar muertos. La prioridad de Cristo era anunciar el reino de los cielos. Porque enfermo que Él sanaba, enfermo que tarde o temprano moriría. Todos los muertos que Cristo resucitó volvieron a morir, todos. No hay ninguno vivo por las calles del mundo. Por lo tanto, la prioridad de Cristo era acercar el gobierno de Dios para que por fin se terminara de imperar la anarquía espiritual que reina en el mundo y el hombre volviera otra vez a someterse y a ponerse bajo la cobertura de Dios y de esa manera poder vivir en paz y en armonía. Y los que hemos hecho eso, dice Romanos capítulo 5, verso 1, ahora pues, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el reino al cual pertenecemos es un reino que no caduca, no es temporal, no existen élites, gente privilegiada que tiene acceso a un nivel y otros no. No se limita a unos días. No se podía vivir permanentemente en el templo. No había cultos todos los días en el templo. Eran los sacerdotes los que allí ministraban y no siempre, sino en turnos, generalmente de una semana. Subía un grupo, ministraban, se iban a su casa, subía otro grupo y unas cuantas veces al año, concretamente 3, se juntaban muchas personas que venían de todas partes del mundo a celebrar las fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Shavuot, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Pero sin embargo hoy en día sabemos que nosotros podemos tener fiesta y comunión y relación con Dios todos los días. No limitarnos a un día específico en el año, sino que en cualquier momento, en cualquier parte, a cualquier hora y en cualquier postura podemos tener comunión con nuestro Dios. De día, de noche, con 1, con 4, con 5 o solos, da igual. El Rey no me abandona, estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el principio de los tiempos, es curioso que Dios fue dando como pinceladas, como haciendo marcas, como dejando señales en los tiempos. Por ejemplo, en el cielo un día hizo así, hizo una marca y dice, cada vez que ustedes vean esa lluvia en colores que ustedes les ha dado por llamarla arcoíris, ustedes recordarán el pacto que yo hice con ustedes. Es una marca en el firmamento de un pacto eterno que Dios hizo con la humanidad. Pero antes de eso,
Uno de los hombres que sabía que su vida iba a ser una vida de errante, constante y permanente, de una insatisfacción permanente de noche y de día, y que corría el peligro de viajar por algunas partes de la tierra que ya estaban tremendamente habitadas en aquellos tiempos, aunque parece que no había nadie en el mundo, y tuvo miedo de que alguien lo viera y lo matara, le dijo al Señor: Señor, grande es mi castigo. Cuando alguien me vea, se podrá levantar contra mí y matarme. Y es la primera vez que Dios hace una marca en el cuerpo del hombre. Y dice que puso en él una marca, una señal, para que toda persona que lo viera no lo matara. Es interesante notar eso, ¿verdad? Como también en los tiempos del profeta Ezequiel le dijo: sal por la calle y márcame en la frente a una serie de personas que yo he escogido para unos fines concretos y particulares, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y la señal o la marca de los que formamos parte del reino, cuál es? Porque cuando alguien tenía ganado, si querías protegerlo y si querías demostrar que eran tuyos, se les tenía que marcar a fuego y se les herraba. Y tú podías ver en el campo si ese animal era tuyo o era del vecino por el sello que llevaba, ¿verdad? Y sabemos que las tribus de Israel, cuando acampaban, que eran miles y miles de personas en pleno desierto, donde no hay árboles, ni montañas, ni punto de referencia, ¿cómo te guías? ¿Cómo sabes dónde está mi padre, dónde está mi tribu o dónde no está mi tribu? Por los famosos estandartes. Había estandartes, y dicho sea de paso, hace tiempo que lo quiero decir y siempre se me olvida. Nuestro hermano Osvaldo, hace tiempo ya, perdóname, ha hecho un reloj precioso, muy lindo, que yo le saqué una vez una fotografía, un reloj que vi en Jerusalén, y cuando él me expresó el deseo que tenía de hacer un reloj, yo le dije: hombre, pues si vas a hacer un reloj y me lo puedes hacer así, pues sería una maravilla. Y lo hizo, y lo tenemos en la entrada de la iglesia, un reloj enorme, no sé si lo habéis visto, y alrededor de los 12 números están las 12 estandartes o las 12 señales o marcas de las tribus de Israel. Y uno puede ver, este era el estandarte o el símbolo, la bandera de Judá, de Leví, de Zabulón, de Dan, de Neftalí, etcétera, etcétera. Porque había estandartes, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo que por esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Hoy estuvieron los famosos testigos de Jehová aquí en el edificio. Estuvieron tocando a todos los botones, gracias a Dios, mientras ellos estaban en los botones, yo estaba adentro orando. No le abrió la puerta a nadie. Aleluya. Pero uno puede saber que son testigos de Jehová y no mormones por la forma, por ejemplo, como visten. Venía un niñito de 7, 8 años con su corbatita, con su maletita, y efectivamente eran testigos de Jehová. Pero si vamos por las calles y vemos a unos altos, guapetones, rubios, con camisa blanca y una chapa negra aquí, y tienen un nombre raro, ¿quiénes son? Los mormones. Y si usted ve a un cristiano evangélico por la calle, ¿cómo lo reconoce? ¿Cómo reconoce a usted a un hermano? Porque unos van con pantalones, otros van en falda, unos con pelo largo, unos con pelo corto. ¿Cómo se reconoce a un evangélico? Tiene que llevar 1 metro, decirle: hermana, venga, le voy a medir el cabello. Sí, usted es santa, porque tiene el cabello largo. Lo tiene corto, esta es gentil, incircuncisa filistea, ¿no? Es que el evangélico no se reconoce por su apariencia exterior, lo cual no quiere decir que vamos a ir como un salvaje vestido por la calle, evidentemente. Pero Jesús dio una señal de identidad para todos los creyentes que forman parte del reino de Dios, y es esta: de esta forma conocerá la gente que sois mis discípulos, que son míos, en que os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Bueno, pues espero que todos y cada uno de nosotros tengamos en cuenta que a usted no le queda más remedio, quiera o no, le guste o no, que me tiene que amar.
te aguantas. Y a mí no me queda más remedio que amarte. Que el Señor nos ayude a todos. Mateo capítulo 10, del versículo 1 en adelante, quisiera leer estos versículos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Esa es una señal del reino. Esa es una señal de los que viven bajo la cobertura de Dios. Autoridad delegada de Dios en sus vidas. Autoridad. ¿Para qué? Sobre los espíritus inmundos. Para que los echaran fuera. Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, para que no digan, bueno, a este sí y a este no, no. Ahí están los nombres de todos. Simón, Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, no era el momento, no era el tiempo. Después le dice, ir por todo el mundo, pero aquí les dice, por los gentiles no vayáis todavía, ¿verdad? En ciudades samaritanos no entréis, no es el momento, no es el tiempo, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos, no el reino de David, no el reino de la monarquía de Israel, sino el reino superior, el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente les manda a ellos a predicar el mismo mensaje con el que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. El reino se ha acercado. Así que de nada sirve hacer cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, si no nos ponemos bajo el reino, bajo el gobierno, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, yo no mando más, ya no decido más, ya no propongo más, ya no tengo más sueños de tipo personal, sino que ahora lo que me interesa es vivir sometido y rendido al señorío de Cristo, que lo he puesto como la cabeza de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el reino, la posibilidad de volver a acercarse a Dios, la posibilidad de hacer las cosas decentemente y con orden, la posibilidad de dejar a un lado la anarquía, la posibilidad de volver a agradar a Dios se ha acercado, aprovéchenla. Ahora podemos entender la profundidad de las palabras del ladrón arrepentido en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como un rey. Cuando vengas en tu reino, sé que volverás. Hoy mueres físicamente, pero yo sé que algún día volverás. Y volverás no como uno cualquiera, volverás con gloria, volverás como rey. Y cuando vengas como rey, te pido que por favor mi nombre y mi cara no pasen desapercibidas, sino que te acuerdes de mí. Y ante ese mensaje, ante ese anhelo genuino y profundo de querer estar bajo la cobertura del rey del reino, le dijo el Señor, pues hoy ha empezado para ti esa vida sobrenatural, porque hoy, ya desde este momento, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar esta noche este mensaje acerca del reino de Dios, leyéndoles de este libro un poema, una poesía que se llama Adon Olam. Es una canción muy antigua, la escribió un poeta y filósofo judío llamado Salomón ben Gavirol. Es una declaración, es una enseñanza muy interesante acerca de nuestro rey. Adon Olam significa el Señor del universo, el Señor del mundo. Y dice así: el Señor del mundo reinó antes que ningún ser existiese. Cuando todo existió según su voluntad, entonces Él se proclamó rey. Y cuando todo se concluya, Él permanecerá. Él existía, existe y existirá siempre con gloria. Él es uno sin segundo. Nadie se le puede comparar o juntar. Él es el primero y sin fin en relación a toda materia y forma existente. Sin principio y sin fin. Suya es la fuerza y la potencia.
sin proporción con su valor ni equiparación, no hay nada que pueda igualársele. Sin unión y sin dispersión, es la potencia y el poder supremo. El Eterno es mi Dios y mi Redentor, y mi amparo en las horas de tribulación. Él es mi estandarte, mi refugio, la porción de mi cáliz de mi salvación cuando le invoco. Él es el médico y me cura, Él me protege y me ayuda. En su mano deposito mi espíritu cuando duermo y cuando despierto. Y con mi alma y mi cuerpo, el Eterno estará conmigo y no temo nada. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. La pregunta que todos debemos de hacernos en esta noche es: ¿queremos estar bajo el reino de Dios? ¿Bajo su cobertura? ¿Bajo su autoridad y dominio? ¿Queremos que Él sea nuestra cabeza? ¿Queremos que Él sea el que gobierne y decida lo que me conviene y lo que no me conviene? ¿Quieres seguir mandando y organizando tu vida tú? ¿O te rindes en esta noche al Rey y le dices: reina sobre mi vida, Señor? Me rindo a ti, en espíritu, alma y cuerpo yo me rindo a ti, porque yo quiero que tú seas el Rey de mi vida. Aleluya. Si es así, si ese es tu deseo y tu anhelo, yo te invito que en esta noche se lo digas con tus propias palabras. Quiero que le digas al Señor: quiero que seas el Rey de mi vida. Quiero que seas mi cabeza y mi autoridad suprema. Quiero que controles todo mi ser. Y quiero, Señor, a partir de hoy someterme libre y voluntariamente al señorío de mi Rey y mi Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es vivir bajo las leyes del reino. Es vivir sometido al Señor de noche y de día. Lo que pienso, lo que hablo, lo que anhelo, lo que decido, es lo que el Señor quiere para mí. Porque lo que el Señor quiere para mí siempre será lo mejor. Él nunca se equivocará. Él siempre tendrá lo mejor para mí. Y yo quiero aceptar la voluntad de mi Rey y de mi Señor en esta noche. Si es así, díselo con tus propias palabras.